La literatura, junto a la música, la danza y la escultura, es una de las formas de arte más antiguas de las que se tiene registro. Géneros literarios hay por montones, de terror, de ciencia ficción, realista, histórico, etc. Muchas veces glorificamos una obra literaria por sus temáticas, sus tramas, sus giros argumentales, etc. Pero en ocasiones olvidamos darle el crédito a los autores, esas personas que desde los recovecos más profundos de su mente han dado fruto a todos esos elementos anteriormente mencionados. Los autores pueden jugar papeles cruciales en la sociedad, ya que a través de sus obras pueden contarnos hasta las temáticas más banales y viles que se nos puedan ocurrir. A lo largo de la historia, han habido autores que han sabido contarnos las temáticas más terribles que uno se pudiera imaginar, como la traición, el incesto, el pacto con el diablo, lo divino, etc. Así que hoy veremos la historia de uno de los autores británicos más importantes del siglo XX, George Orwell. Así que acompáñeme para ver su biografía, sus obras escritas y muchísimo más. Eric Arthur Blair, nacido el 25 de junio de 1903 en Motihari, una ciudad de la India bajo el control del Raj británico en aquellos tiempos, fue el hijo de Richard Barnsley Blair, administrador del Ministerio del Opio del gobierno colonial de la India, y de Ida Mabel Limousin, nacida en Birmania y de ascendencia francesa. A los 2 años de edad se trasladó con su madre y con su hermana mayor Marjorie a Inglaterra. En 1911 asistió al centro escolar St. Cyprian en Eastbourne, Sussex. El joven Eric asistió a estas escuelas gracias a una beca que permitía a sus padres pagar solamente la mitad de las tasas habituales. Sin embargo, Eric no se sentía a gusto en la escuela St. Cyprian, al menos en lo que se refiere a los métodos de enseñanza y a los profesores. Pese a ello, fue ahí donde consiguió sendas becas para la escuela Wellington y posteriormente a la de Eton, en la cual dice, años más tarde, haber sido relativamente feliz, pues se permitía a los estudiantes una considerable independencia. En este establecimiento hizo amistad con futuros intelectuales británicos, como Cyril Connolly, editor de la revista Horizon, en la cual se publicaron los futuros ensayos de Orwell. Tras culminar sus estudios en Eton, decidió unirse a la Policía Imperial de la India en Birmania, pues no tenía posibilidades de conseguir una beca universitaria y los medios de su familia no eran suficientes para costear su educación. Tras 5 años como oficial, abandonó el cuerpo de policía y volvió a Inglaterra en 1927, habiendo desarrollado un profundo odio hacia el imperialismo que muestra en su primera novela, Los días de Birmania, publicada en 1934, y en ensayos como En un ahorcamiento o Matar a un elefante. Posteriormente vivió un tiempo en la indigencia, haciendo trabajos de toda clase, tal y como recuerda en su obra Sin Blanca en París y Londres, que podría considerarse su primera novela importante. Consiguió un trabajo como maestro de escuela, pero pronto se vio forzado a abandonarlo por problemas de salud y comenzó a trabajar en una tienda de libros de segunda mano en Hampstead, una experiencia que rememora parcialmente en la novela Que no muera la aspidistra. En 1933 adoptó el seudónimo de George Orwell. Esto lo hizo para no incomodar a sus padres con la obra Sin Blancas en París y Londres. Llegó a considerar otros nombres literarios como Kenneth Miles o H. Lewis Always antes de decidirse por un nombre que deja traslucir el efecto que siempre había sentido por la tradición y la campiña inglesa. George es el santo patrón de la iglesia, mientras que el río Orwell en Suffolk es uno de los lugares más emblemáticos para muchos de los ingleses. También pensó que un apellido que empezara con la letra O le daría una mejor posición a sus libros en los estantes de las librerías. Su carrera como autor cuenta con novelas como Los días de Birmania, La hija del clérigo, Subir a por aire, Rebelión en la granja, 1984, obra de la cual nace el término El Gran Hermano, el cual hace referencia a un vigilante omnipresente que puede verlo todo.
También escribió obras de no ficción como Sin Blanca en París y Londres, El camino de Guingamp-Pierre, Homenaje a Cataluña y un sinfín de ensayos que incluyen obras como Un periódico de 4 de Pineque, El albergue, Un ahorcamiento, En el trullo, etc. Orwell murió en Londres a la edad de 46 años de tuberculosis, una enfermedad que había contraído durante el periodo que describe en Sin Blanca en París y Londres. Pasó los últimos 3 años de su vida entre hospitales. Poco antes de morir, pidió ser enterrado de acuerdo al rito anglicano. Falleció el 21 de enero de 1950 y sus restos reposan en Sutton Courtenay, en Oxfordshire. Sin duda, el legado que George Orwell dejó en la literatura británica es innegable. Tanto es así que en el año 2008 figuraba en el puesto número 2 del listado de los 50 escritores británicos de mayor relevancia desde 1945. El adjetivo orwelliano es frecuentemente utilizado en referencia al distópico universo totalitario imaginado por el escritor. Y hasta aquí llega la historia de George Orwell, uno de los escritores británicos más prolíficos del siglo XX. Espero que el video haya sido de su agrado. Adiós.